Hola, buenas tardes. Espero nos hayamos recuperado con el café. A esta hora ya se hace más difícil seguir las presentaciones. Primero que nada, agradecer tremendamente a la organización de esta actividad. Por esta, la verdad que es una entrega generosa, ¿verdad?, para aportar desde distintas perspectivas al tema medioambiental y adicionalmente a los temas ligados con esto que han estado en la contingencia nacional desde hace harto tiempo, pero particularmente y con mayor intensidad este año, particularmente en el tema del agua, ¿verdad? Este elemento vital que al parecer ignoramos mucho cómo funciona, ignoramos cómo se gestiona, cómo se trata, ignoramos qué derechos tenemos al respecto. De manera que nosotros como Fundación Nehuenco, que es una fundación que se origina oficialmente el año 2015, justamente como una instancia que busca promover el derecho humano a acceso al agua y saneamiento, nos formamos ante un vacío que había en la sociedad civil respecto justamente de abordar esta temática desde un punto de vista jurídico. Estamos compuestos principalmente por abogados, pero también tenemos sociólogas que nos aportan. Y la verdad que en este tema nosotros nos encontramos insertos en este escenario. Este era el escenario cuando nosotros, ¿verdad?, formamos la fundación, cuando se formó la fundación. Un momento, ¿verdad?, de la historia en el que se comienza a hacer visible la gestión que hacemos del agua, ¿verdad?, producto de esta hoy día denominada mega sequía, con decretos de zonas de escasez tratados en el panel anterior, ¿verdad?, con detalle, a la orden del día. Hoy día tenemos 126 comunas decretadas con esta declaratoria, completamente anacrónica, como seguramente habrán ustedes podido concluir a propósito de la exposición del panel anterior. Y adicionalmente, con la crisis social que esto genera, y que lamentablemente esto es lo que ha hecho, en definitiva, que este tema suba y que este tema haya generado ruido político y que estemos hablando de esto ahora. Nosotros partimos de esta distinción previa. El año pasado nosotros, a propósito de todo este escenario, hicimos un trabajo que se llama Escasez hídrica en Chile, desafíos para el consumo humano y perspectivas en modelos comparados. Nosotros partimos distinguiendo dos conceptos esenciales a nuestro juicio, que son el de sequía y escasez. Escasez hídrica y sequía, ¿verdad?, tratados como sinónimos en el Código de Agua. Si uno revisa el artículo 314 tratado en el panel anterior, se da cuenta que ambos conceptos son tratados de manera indistinta. Sin embargo, de acuerdo a distintas, ¿verdad?, definiciones doctrinarias y de instrumentos internacionales, uno tiene una diferencia clara en el sentido de que la sequía es el resultado o es el efecto producido por una ausencia o un déficit prolongado en las lluvias, mientras que la escasez hídrica está asociada a factores más bien estructurales, a factores institucionales y de cómo estamos gestionando el agua. Entonces llegamos a este concepto, ¿verdad?, que fue la lámina que me salté al principio, que esto es una construcción social, en definitiva. Es una construcción social la escasez hídrica, en el sentido de que está basada en un modelo regulatorio, ¿verdad?, que incentiva o que está enfocado en los usos productivos y en la demanda de derechos de aprovechamiento, más que en la oferta hídrica. Por decirlo, nada en la oferta hídrica, es decir, no sabemos cuántos metros cúbicos, ¿verdad?, de agua va a necesitar una comunidad para subsistir el año siguiente, pero sí sabemos perfectamente que la Dirección General de Aguas, habiendo disponibilidad de agua, está obligada a otorgar los derechos de aprovechamiento que se le soliciten y que después tiene nula o muy poca influencia en la reasignación que se puedan hacer de esos derechos, porque estamos en un sistema de mercado completamente desregulado, a través del cual se rigen, digamos, y se transan los derechos de aprovechamiento. En este escenario, Chile no es sorpresa para nadie y, como todos saben, Chile fue declarado dentro de los países que está en un lugar de mayor riesgo
de incurrir o de caer en estrés hídrico, esto es de quedarse sin agua en sus cuencas, en definitiva, y que sus cuencas queden en un estado irrecuperable. Estamos en el lugar como dentro del segundo nivel de riesgo, pero dentro de ese segundo nivel de riesgo estamos a punto de caer a la zona de mayor riesgo. Y esto es bien paradójico si se considera que la disponibilidad física del recurso en nuestro país es de abundancia, ¿verdad? Lo que denota claramente que existe un problema estructural y de gestión y que hoy día se ha venido a agudizar con la sequía, pero que está relacionado más bien cómo gestionamos el agua. De hecho, quiero citar un estudio que se lanzó este año de Fundación Chile que determina, ¿verdad?, porcentualmente que los factores correspondientes a la institucionalidad y a la gestión afectan o inciden en un 44%, son la causa preponderante de la escasez hídrica, mientras que, por ejemplo, otros factores como la sequía producto principalmente del cambio climático tienen un porcentaje inferior. Lo que ocurre con la sequía o el cambio climático es que tampoco se sabe cuánto más va a avanzar, de manera que o no se sabe en cuánto más va a incidir en relación con la escasez hídrica. De manera que es momento de tomar acción y lo que más está bajo nuestro control en este momento es justamente comenzar a definir una gestión y una institucionalidad sin perjuicio de adoptar otras medidas más inmediatas, como ya se han comentado algunas de ellas en los paneles previos. Nuestro estudio básicamente porque fue hecho el año pasado, tenemos varios avances en relación principalmente con lo que ha sido la modificación, el proyecto de ley que reforma el Código de Agua. Sin perjuicio de eso, nuestro estudio lo que quiso hacer fue hacer una revisión del ordenamiento jurídico actual, o sea, que está todavía vigente, porque no hay ninguna reforma todavía aprobada, y analizar, ¿verdad?, las normas constitucionales, la legislación aplicable, y en ese sentido verificar si es que existían, ¿verdad?, herramientas efectivas para combatir la escasez hídrica o si es que era posible hacer una reinterpretación de estas normas de alguna forma para gestionar el agua de una manera distinta como lo hemos venido haciendo, porque como vimos en la lámina más arriba, si seguimos gestionando el agua de la manera en que lo hemos venido haciendo, al año 2040 nuestras cuencas se van a quedar vacías. La idea subyacente, ¿verdad?, que siempre uno aspira es a tener un ordenamiento jurídico en función o una regulación del agua en función del bien nacional de uso público y los compromisos internacionales adquiridos por Chile, y dentro de eso entendiendo que hay elementos que tienen que estar dentro de esta regulación, como por ejemplo el ordenamiento territorial, una gestión integrada de los recursos hídricos, ¿verdad?, basada, ¿verdad?, o que provenga desde los territorios, ¿verdad?, y que sea inclusiva de los distintos actores que componen, digamos, o que interactúan en estos espacios hídricos en las cuencas. Entonces, el estudio tiene tres partes. Una parte en donde puedo hacer una parte en donde hacemos un análisis de la brecha que existe entre los compromisos internacionales adquiridos por el país versus el ordenamiento jurídico interno, ¿verdad? Luego hacemos un análisis del estatuto jurídico del agua, esto es el de ser un bien nacional de uso público, y buscamos hacer una reinterpretación de las normas constitucionales que rigen esta materia. Y finalmente hacemos un análisis de algunos casos de derecho comparado. La situación del derecho humano a acceso al agua en Chile obedece un poco a esta imagen de la desproporción, en el sentido de que Chile ha avanzado mucho internacionalmente, ha efectuado muchos compromisos internacionales. Sin embargo, ya el año 2002, de una general que hace el Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se comienza a dar forma a este derecho. Recordemos que este Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un tratado internacional suscrito y ratificado por Chile en 1972, que en sus artículos 11 y 12 establece algunos derechos sociales de relevancia, como por ejemplo lo son la salud, la seguridad alimentaria, la vivienda,
y siempre se consideró que el derecho al agua era parte de estos derechos. Es decir, no se le mencionaba de manera independiente, porque se estimaba que siempre que estaba incluido, que era un presupuesto necesario para el ejercicio de estos derechos. Pero a propósito de distintas situaciones de escasez y dramas humanitarios, se fue haciendo cada vez más necesario incorporar o establecer este derecho como un derecho independiente. De manera que se le fue dando forma, y a través de esta observación general número 15 de este comité revisor, lo que se hace es decir, digamos, que el derecho humano al agua, en su momento también era saneamiento, porque se consideraba como una sola cosa, hoy día están disociadas también, debía tener ciertas características y debía ser garantizada por los estados, parte por todos los estados parte, y debía tener estas características. Debía ser entregada en forma suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Suficiente, siempre el estándar es bastante superior de lo que hoy día se provee, por cierto, a través de camiones del JIBE, que también es una condición de no dignidad, por así decirlo, que no está dentro de los estándares que establece la Asamblea de las Naciones Unidas con la resolución que vamos a ver enseguida. La suficiencia se ha establecido por la Organización Mundial de la Salud en que el agua debe ser provista en una cantidad no inferior a 100 litros diarios. El deseable es 130 litros diarios. Y en aquellas zonas en donde exista falta de disponibilidad física del recurso, o en aquellos países en donde exista falta de disponibilidad física del recurso, eso puede disminuir, ¿verdad? Garantizándose sí un mínimo de a lo menos 20 litros para consumo de bebida y también de higiene. La salubridad está garantizada con índices, o sea, está establecida por índices mínimos de potabilidad. Lo que sea asequible, es decir, que sea accesible, tiene que estar dentro del hogar, ¿verdad? El agua tiene que estar dentro del hogar o dentro del lugar en que habitan las personas, y en los casos de falta de disponibilidad física debe estar a una distancia no superior a 1 kilómetro, y que ese kilómetro no se pueda recorrer, o sea, se pueda recorrer en menos de 30 minutos. Adicionalmente, el que sea asequible, es decir, que tiene que ser abordable por cualquier presupuesto económico, y en ese sentido también se estableció como un parámetro el del 3% de un ingreso familiar. El año 2010, 8 años después, este derecho adquirió, fue la Asamblea General de las Naciones Unidas, Chile incluido, junto con otros 200 países, reconoce el derecho humano de acceso al agua, es decir, reconoce hacerlo, digamos, operativo en sus respectivos países. Sin embargo, eso no cuenta con ningún tipo, en su momento no contó con ningún tipo de respaldo a nivel interno. Luego, el 2012, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo que hizo fue, porque ya los países estaban mirando, digamos, hacia un sistema de gestión integrado de cuenca. Entonces, lo que hizo a través de resoluciones que emitían consejos a los distintos países, parte de esta resolución, se señalaba que tenían que adoptar un enfoque, ¿verdad?, basado de derechos humanos en la gestión hídrica. Luego Chile sigue, digamos, en la senda internacionalmente escalando en estas materias, en el marco de la Agenda 2030, donde los países se trazaron estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida. Se establecen estos 17 objetivos que son indivisibles, ¿verdad? Y el número 6 justamente habla de garantizar el agua limpia y saneamiento para todos. Y dentro de esta meta, cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible tiene sus respectivas submetas, y acá podemos ver que en esta existen varias en las que estamos bajo estándar todavía, como por ejemplo el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio, digamos, razonable. Hoy día vivir en Chile uno podría considerar que vivir en dos universos distintos, o sea, vivir dentro de un área de concesión sanitaria y vivir fuera.
basta con establecer esa diferencia y basta también con medir quienes viven en uno y otro lugar, de manera que inmediatamente podemos establecer una condición de incumplimiento de tratados internacionales por una parte, pero por otra de inequidad tremenda. Gestión eficiente del recurso frente a la escasez. Se acaba de analizar el decreto que declara zona de escasez y que es una solución parche. Vamos a avanzar más rápido porque queda poco tiempo. Entonces nosotros proponemos una reinterpretación de las normas y al respecto nos planteamos si es que existe contradicción, ¿verdad? Estos conceptos que se suelen poner en tensión y lo que nosotros nos preguntamos efectivamente si es que había contradicción. Lo primero que habría que hacer es hacer un repaso, ¿verdad?, muy breve de la categoría de los bienes. Y en el caso de las aguas son bienes nacionales de uso público, eso está establecido tanto en la ley como en la Constitución, artículo 595 del Código Civil y 19, número 23, inciso primero de la Constitución. Son parte del dominio público y son bienes nacionales de uso público, es decir, muy distinto de bienes, ¿verdad?, fiscales, que a veces se dice que son bienes del Estado y no son bienes del Estado, y tampoco son bienes particulares, no son de los particulares. Estas son las normas respectivas, la mayoría que son estudiantes de Derecho las pueden reconocer, pero básicamente, muy breve, el 19, número 23, inciso primero, lo que hace es sustraer de la facultad de apropiación los bienes nacionales de uso público, entre ellos el agua. El 1924, inciso segundo, trata algo de lo que se habló esta mañana de manera excelente por el profesor... se me olvidó el nombre del profesor, pero profesor de esta facultad que hizo un tratamiento muy bueno y una interpretación de lo que es la función social de la propiedad, es decir, la propiedad obliga, y él lo manifestó así porque así también lo dice la Constitución alemana, ¿verdad? Él estaba citando la Constitución alemana, la propiedad obliga, y en el caso de que la propiedad recaiga sobre un bien nacional de uso público, obliga con mayor intensidad. Y bueno, luego está la norma que establece el derecho de propiedad, pero ¿sobre qué? No sobre el agua, sino que sobre los derechos de aprovechamiento. De manera que sobre los derechos de aprovechamiento existe propiedad, pero esos derechos de aprovechamiento al recaer sobre un bien nacional de uso público son susceptibles de ser limitados en virtud de la función social de la propiedad. Y este es un poco el esquema que reflejaría eso. Y a lo que añadimos algunas normas que son esenciales, ¿verdad?, en una interpretación más bien sistémica de la Constitución, el derecho a la vida, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Tenemos que perfectamente es posible establecer límites a los derechos de aprovechamiento. Como para alcanzar, dentro de lo que son las propuestas, quizás nos vamos a quedar fuera con los modelos comparados, pero realmente las preguntas los podemos abarcar. Nosotros lo que proponemos, o sea, primero esto es lo que está aprobado ya por la Comisión de Agricultura. En estos meses se ha ido votando en conjunto con la indicación sustitutiva, que enredó bastante el trabajo porque fue la indicación sustitutiva al Código de Aguas y no a la reforma aprobada por la Comisión de Recursos Hídricos. Pero se ha ido votando la indicación sustitutiva en paralela con el proyecto de ley. Y en el fondo, cosas rescatables. Ya se definió lo que es bien nacional de uso público, más o menos, ¿verdad? Por último, se estableció que el agua en todos sus estados, y eso es importante, es un bien nacional de uso público, ¿verdad? Y que el Estado, al otorgar derechos de aprovechamiento de agua, va a poder establecer límites. ¿Y límites para qué? Para garantizar el consumo humano, para garantizar la función ecosistémica del agua, entre otros. Entonces, eso ya nos da luces de cómo el Código va a seguir tratando el agua en adelante, o cuáles son los principios rectores de esto. También se establece que el consumo humano es una prioridad, cuestión que antes no estaba establecida en ninguna parte. Adicionalmente, la Dirección General de Agua tiene ciertas facultades. Dentro de las últimas cosas que nosotros lo que proponemos es básicamente que den tres cosas. Uno, estatuto jurídico, la propiedad obliga, ya hablamos de eso. Luego, gestión. Creemos que deben hacerse ciertas reformas en la Constitución de Derechos de Aprovechamiento. Incluso el propio Director General de Aguas ha planteado en la Comisión de Agricultura que hoy día tener derechos de aprovechamiento es tener un privilegio.
De manera que perfectamente estos derechos de aprovechamiento hoy día deben ser pagados, digamos, debe haber una contribución, una contraprestación de los titulares de derecho de aprovechamiento, los solicitantes, para obtener estos derechos. Ellos proponen como mecanismo, ¿verdad?, el remate. Nosotros no estamos de acuerdo, nosotros creemos que, más bien siguiendo la línea de algunos modelos comparados, lo que habría que hacer es cobrar una contribución por el otorgamiento de derechos de aprovechamiento y adicionalmente también por el uso, concretando ahí con ello el principio de el agua paga el agua. Adicionalmente, establecer algunos instrumentos, y en el caso de los instrumentos nos queremos más bien conectar con ordenamiento territorial, ¿verdad? Pero no solo con ordenamiento territorial, sino que más bien que el ordenamiento territorial incorpore dentro de ello planes de cuenca, planes de subcuenca, que provengan desde los territorios, que son quienes más bien conocen las características de las cuencas y también con participación de los distintos actores de los territorios y que no sea esto manejado a puertas cerradas por los titulares de derechos de aprovechamiento, contribuyendo con ello a la legitimidad social también de estos instrumentos que deben concretarse. Y adicionalmente, las facultades de la autoridad, se necesita que haya una autoridad con un poco más de dientes, digamos. El año pasado se dictó una ley otorgándole varias facultades a la DGA, sin embargo no hubo un presupuesto acorde, eso es lo primero que tendría que mejorar. Segundo, debieran establecerse reservas para uso prioritario, que está también en el código, en la reforma del Código de Agua está en discusión. Luego debiera otorgarse facultades para que la Dirección General de Aguas interviniera en los acuíferos en caso de riesgo de sustentabilidad, en caso de que la misma Dirección de Aguas lo determinase, y también sujetar los derechos de aprovechamiento a un objeto ligado al ordenamiento territorial, ligado a los planes de cuenca o los planes de subcuenca. Y si no cumple el objeto, caduca su derecho de aprovechamiento. Así de sencillo. El derecho de aprovechamiento de agua debiera ser caducable. Hoy día en Chile el derecho de aprovechamiento es perpetuo, es irrevocable y no caduca, de manera que no está sujeto a nada. Y eso no se aviene con el carácter de bien nacional o público. O sea, muy bien que exista un derecho de aprovechamiento en la medida en que concrete el interés general de la sociedad. Y cuando lo deje de hacer, ese derecho debe caducar. Luego, a nivel de institucionalidad, el Ejecutivo ha propuesto la creación de una comisión interministerial que sería una especie de supervisor de la Dirección General de Aguas en la creación de planes estratégicos de cuenca y también poner un panel de expertos, porque la Dirección General de Aguas inevitablemente va a tener más facultades después de la reforma del Código de Agua, pero se le quiere poner un panel de expertos al lado como un poco que ejerce una función de control. Nosotros por lo menos creemos que si este panel de expertos existe debiera tener sede pública, y probablemente depender del Ministerio del Medio Ambiente para contribuir a la articulación entre la Dirección General de Aguas y el Ministerio del Medio Ambiente, que es algo también necesario por falta de coordinación entre ambas entidades y que son muy complementarias en estas materias. También creemos que podría ser un importante avance o una señal política relevante la creación de una subsecretaría del agua, para darle también mayor entidad. Hoy día recordemos que la Dirección General de Aguas es solamente una, digamos, tiene muy poca jerarquía, ¿verdad?, dentro de la orgánica del Ministerio de Obras Públicas. Y luego que las organizaciones de usuarios de agua tengan mayor protagonismo, es decir, hay que fortalecerlos y hay que de alguna manera generarles mayores competencias para efectos de que ellos mismos puedan diseñar sus planes. Se habló de la reutilización, me gustaría muy brevemente, es decir, cuando tú reutilizas agua residual, hoy día, claro, existe un grave problema regulatorio porque perfectamente tú podrías generar intercambios, es decir, tú reutilizas agua, la entregas a la minería para el riego de ciertos cultivos, no se puede regar todos los cultivos con estas aguas, pero bajo los estándares internacionales algunos sí, y los que se puede tú generas intercambio, es decir, liberas agua fresca para consumo humano, para otros usos prioritarios, ¿verdad? Y riegas también. Si se anuncian medidas, por ejemplo, 5.000 millones de dólares, ya no me acuerdo cuánto eran, para tecnificar el riego, está perfecto. Y es una buena medida porque es una medida cuyo costo tiene un retorno rápido, es decir, una de las medidas que resultan eficientes y que hay que adoptar ahora. Pero si se lo hace con la visión para doblar el número de hectáreas regadas, estamos nuevamente pensando mal en el problema de la escasez. El caso de la sanitaria, por ejemplo, se habla mucho de
las sanitarias que tenemos un alto estándar de cobertura, pero tenemos una de las más altas tasas dentro de las empresas sanitarias, ¿verdad?, del nivel supuestamente bueno que tiene nuestro país, de pérdida de agua. Si se pagara por los derechos de aprovechamiento, ¿ustedes creen que las sanitarias perderían la cantidad de agua que pierden? Que es alrededor del 40% del agua. Entonces, es cosa también de pensar en los incentivos y en los beneficios que esto pueda tener. Y lamentablemente no sé si alcanzo a ver algo de modelos comparados. Vimos dos casos, que es el caso de Australia y el caso de Francia, y de repente en las preguntas podemos ahondar un poco más en ellos. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición. A continuación escucharemos la ponencia de la señora Nancy Guzmán Jasmin, que se titula El extractivismo. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación a esta jornada y tener la oportunidad de conversar con todos ustedes sobre un tema que es realmente importante y primordial, porque no solamente afecta a las aguas del mar, afecta directamente a nuestra alimentación. En segundo lugar, quiero felicitar a todos estos jóvenes que han abierto la universidad. O sea, eso no lo veíamos desde los años 70, que las universidades se abrieran hacia la sociedad para tratar temas que son de relevancia hoy día primordial, puesto que estamos en una situación donde nuestros recursos naturales están en un estado bastante crítico. Y abrir la universidad, abrir el conocimiento, darle espacio y darle micrófono a los ciudadanos comunes y corrientes como soy yo, para que podamos expresar, hablar y comunicarnos, creo que es abrir espacios de democracia. Y yo creo que mientras abramos espacios de democracia, tenemos posibilidades de salvarnos. Así que les agradezco mucho todo este trabajo, además, porque es un enorme trabajo. Quiero decir que se ha hablado de diferentes aspectos que hoy día afectan el medio ambiente. Se habló de las ciudades y de la construcción de ciudades. Se habló del agua y del efecto que hoy día tiene la precariedad en que estamos en cuanto a nuestros recursos hídricos. Yo quiero decir que todo esto tiene que ver con un aspecto muy importante, que es nuestro modelo de desarrollo. Nosotros tenemos un modelo de desarrollo extractivista. Un modelo de desarrollo extractivista. ¿Qué es el extractivismo?, dirán ustedes. Bueno, el extractivismo es un modelo de desarrollo, en realidad, basado en la explotación de los recursos naturales, que se extraen en grandes volúmenes, destinados fundamentalmente a la exportación, con nulo o casi nulo valor agregado, ¿ya? Para hacer este tipo de explotación, obviamente necesitamos el agua, porque tenemos el monocultivo. El monocultivo no está destinado a nuestra alimentación, ni está destinado hacia la producción interior, o sea, está destinado a exportar, y a exportar sin ningún valor agregado. O sea, cuando se exportan las paltas, el kiwi, la guinda, lo que sea, no se necesita un conocimiento especial, no se necesita trabajadores que hayan tenido un proceso de educación, sino que se necesita mano de obra barata
para sostener este modo de producción. Bueno, este extractivismo lo tenemos claramente en la pesca. O sea, hoy día tenemos un saqueo al mar donde las grandes empresas lo que hacen es sacar nuestros recursos naturales, que son los peces, las algas, los mariscos, es para destinarlo a la exportación. El pescado se transforma en harina de pescado, aceite de pescado o pescado congelado. O sea, no tiene ningún valor agregado, no hay ciencia que medie entre el producto y la venta de ese producto que le dé un valor y que además desarrolle en nuestro país una capacidad productiva que vaya en la medida, digamos, del crecimiento como sociedad, un crecimiento igualitario. Hay que entender que los países que crecen y que tienen mayores niveles de igualdad son aquellos que justamente producen ciencia, producen valor agregado en sus productos. Son los productos que nosotros además compramos, tenemos estos intercambios que son asimétricos, porque por un lado vendemos productos sin ningún valor agregado y compramos a un precio productos con valor agregado, el caso de los remedios, por ejemplo. El caso de los remedios que nosotros compramos y los compramos a un 100% de costo más alto de lo que se vende en los países que los desarrollan. Un producto que aquí vale 75.000 pesos, lo puede comprar en Francia o en España a 25.000 pesos y quizás menos. ¿Ya? Entonces, estos términos de intercambio son los que nos hacen ser un país que tiene enormes contradicciones y enormes, además, diferencias de tipo de ingresos, o sea, enormes injusticias. Alberto Acosta, él es un economista ecuatoriano de Flaxo, dice que este modelo siempre desemboca en un crecimiento empobrecedor. Y eso lo ha estudiado en todos los países extractivistas, o sea, no está hablando desde Ecuador, desde Brasil, desde Perú, desde Colombia. El extractivismo siempre lo que hace es generar un crecimiento que nos empobrece. ¿Por qué? Porque resulta que se extraen los productos y lo que hace es deteriorar el medio ambiente. Y cada vez que deterioramos el medio ambiente, vamos perdiendo la capacidad de seguir produciendo los mismos productos. Por lo tanto, vamos quedando sin tierra, vamos quedando sin agua, vamos quedando sin recursos marinos. Es como cuando dicen el chiste de Donoto que vende el sillón. O sea, claro, se queda con plata, pero no tiene dónde sentarse. Es el mismo proceso que tiene el extractivismo. Los países extractivismos, dice Acosta, quedan atrapados en la lógica perversa de la paradoja de la abundancia. O sea, tenemos abundantes recursos, pero esa abundancia de recursos nos hace deseables y nos hace deseables al saqueo, no al desarrollo, no a un desarrollo integral, sino que a un saqueo permanente. La explotación fácil, agrega, con poca inversión, retarda el desarrollo. O por último, lo anula el desarrollo. Porque los ingresos nos invierten en mejorar la educación, nos invierten en mejorar la salud, nos invierten en mejorar la calidad de su población para que se integre a un mercado laboral mundial donde pueda competir con otros, sino que todo lo contrario. Hace que un segmento muy pequeño lo pueda hacer, pero la gran mayoría recibe educación de mala calidad, salud de mala calidad, alimentación de mala calidad, vivienda de mala calidad.
produce niveles altísimos de desigualdad y corrupción, debilitando la democracia finalmente. ¿Por qué? Porque resulta que para obtener estos recursos y sostenerse en el tiempo, lo que hacen estos grupos, porque se concentra la economía en pequeños grupos, lo que hacen es corromper todo el sistema para mantener y sostener sus tasas de ganancia, para mantener y sostener el saqueo. Y por lo tanto, lo que hace finalmente es debilitar la democracia, porque cuando se debilita la democracia, se pierde la fe pública. Y cuando se pierde la fe pública, entonces los países quedan en manos de una minoría, que son las que votan, que son las que eligen presidentes, diputados, senadores, alcaldes, y que nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué ese señor lleva 20 y tantos, 30 años en el Congreso? Si realmente, ¿qué hace? Pero somos nosotros mismos los que permitimos que ese señor lleve 30 años en el Congreso. Somos nosotros porque nos alejamos, perdemos la fe pública, perdemos la fe en las personas y por lo tanto nos retiramos de la política y dejamos que un pequeño grupo sea el que tenga esa representación. Y por lo tanto las leyes se hacen a su amaño, las normas se hacen a su amaño, al amaño de ese pequeño grupo que expolia nuestros recursos naturales. La destrucción medioambiental tiene costos. Desde 1992, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo propuso como obligación la medición de esos costos. Y esa medición se hace a través de las cuentas ambientales. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros nos dicen el país creció en tanto, tenemos que fijarnos cómo creció. Creció la exportación de celulosa, eso significa en árboles, significa agua. Creció la exportación de peces, de harina de pescado, creció la exportación de salmones, eso significa en nuestras costas. Eso significa una destrucción a nuestro medio ambiente. Y eso tiene un costo. O sea, si equiparamos lo que se exporta o lo que supuestamente es el crecimiento con la pérdida, porque eso tiene un valor, lo ambiental tiene un valor, vamos a darnos cuenta que durante todo este tiempo que nos han dicho que hemos crecido, la verdad es que no hemos crecido, hemos decrecido. Hemos perdido bosques naturales, hemos perdido bahías, hemos perdido trabajo para 80.000 familias que corresponden a las familias de la pesca y la pesca artesanal. Hemos perdido en educación, hemos perdido en agua, hemos perdido en contaminación que afecta a las personas que viven en las zonas de sacrificio. O sea, ¿cuánto realmente hemos ganado como país, como sociedad? Esos son los costos ambientales. Chile tiene la obligación de hacer los costos ambientales. Si recordamos, el primero que hace una leve estudio de costos ambientales es Marcel Claude, cuando era un señor desconocido, un joven desconocido economista del Banco Central. Su estudio fue sobre los bosques de valdivianos y lo que determinó es que Valdivia y la zona de Valdivia, todo lo que es la selva valdiviana, había perdido y que en 20 años más, a partir de ese momento, que fue en los 90, iba a tener realmente una pérdida enorme que estaba causada no solamente por el bosque, sino que también porque iban a disminuir los recursos hídricos que genera el bosque, porque los bosques lo que son especies de reservorios también de agua, ¿ya? Los bosques generan un equilibrio hídrico.
¿Qué pasó con Marcel Claude? Marcel Claude fue expulsado del Banco Central por atreverse a hacer cuentas ambientales. Hoy día tenemos una oficina de cuentas ambientales que se creó en el penúltimo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y hasta el día de hoy no tenemos las cuentas ambientales. O sea, no sabemos si realmente lo que se está explotando como recurso natural en 10 años va a poderse explotar, qué es lo que podemos explotar, qué es lo que podemos realmente decir que hemos ganado. Cuando nos ocultan esas cuentas ambientales que nos pueden definir nuestro futuro, quiere decir que hay algo grave que está pasando. Bueno, pasemos al saqueo al mar. La historia, digamos, de la pesca es antigua, o sea, es una de las actividades más antiguas del ser humano. Y si bien hasta los años 70 no hubo regulación, en Chile en los años 40 se comienza a plantear la política de que el mar es nuestro recurso principal alimentario. ¿Por qué? Porque resulta que en los años 40 Chile empieza a desarrollar una industria, no solamente Chile, sino que toda América Latina, frente a una situación mundial de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que era que nos exportaba productos industrializados, Chile, me quedan 5 minutos, Chile empieza a desarrollarse como país con industrialización y crean la Corfo. Parte importante de la Corfo va a crear un espacio especial a la pesca porque se requiere de buena alimentación para el proceso que va a venir. Sin embargo, no hay ley. La primera ley es durante la dictadura, al final, que es en 1989, que es la ley 18.892. Es una ley que no va a transformar radicalmente, digamos, el mar, y que va a durar hasta la nueva ley, que es la ley corta del agua, la 19.713, que va a ser la primera ley realmente extractivista, de corte neoliberal, donde se van a incluir las cuotas de pesca y se van a entregar a 9 grupos familiares. Luego va a venir la ley que todos conocemos, porque es la ley de Sebastián Piñera, que promulga, es la 20.657, conocida como la ley Longueira. El efecto de estas leyes, de la sumatoria de estas leyes, ya que me queda poco tiempo, son la concentración de la riqueza en 10 familias, ¿ya? El agotamiento de las pesquerías. El 2018 el IFOP dijo que habían 17 especies en estado de colapso. 17 especies de las cuales nosotros comemos la merluza, el jurel, en fin, la sierra, el congrio, todas están en estado de colapso. Todas tienen cada cierto tiempo vedas, porque si no, se extinguen. La ley además han producido la corrupción en las instituciones y el debilitamiento del sistema democrático. ¿Quiénes son estas 10 familias? Bueno, ahí están, ustedes pueden verlas, está Angelini, Sarquís, Giaconi, Santa Cruz, Lecaros Menéndez, Izquierdo Menéndez, Fernández, Cifuentes, Stengel y la familia del río Goudier. ¿Esto qué pasó? Bueno, estas familias no solamente concentran la pesca, sino que a partir de la pesca, a partir de nuestros recursos, han hecho una fortuna que son fortunas que superan incluso fortunas internacionales, como es el caso de Angelini, que aparece en el ranking Forbes. Es el primer rico que aparece en el ranking Forbes y que ahí dice que su riqueza se la hizo a base de la explotación de los recursos marinos en Chile.
Él es dueño de Corpesca, de Horizon, de Quiqueguanaye, de la empresa pesquera Perva, de Golden Omega, que controla a través de Antar Chile el 60% de Copec. Tiene empresas filiales en más de 80 países y es propietaria de negocios forestales, distribución de combustible, de eléctricas, pesqueras y mineras. O sea, la riqueza hecha con la extracción del mar la ha invertido en extracción de otros recursos. No la ha invertido en empresas donde se entregue mejores condiciones para el país y que le dé un crecimiento distinto. Para terminar, ya que es poco tiempo, como dice Gudinas, el extractivismo no solo atenta contra los recursos naturales, no solo atenta contra el medio ambiente, sino contra los derechos humanos. Y ahí es donde está el punto más importante. Porque este extractivismo, ¿qué es lo que hace? Es quitar la equidad, concentra la riqueza en unas pocas manos y por lo tanto nos elimina, debilita desde la extracción de esa misma riqueza y la corrupción que genera esta riqueza para establecer marcos legales que sean a medida de sus ambiciones. Por lo tanto, el grave problema del extractivismo no es solamente que nos quedamos sin recursos, nos quedamos sin ciudades, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin recursos mineros, sino que también nos quedamos con sociedades tremendamente debilitadas. Nos quedamos con sociedades que van perdiendo poco a poco la democracia, que van perdiendo poco a poco, además, los derechos, y entre ellos el derecho a rebelarse a las injusticias. Hoy día en América Latina la mayor mortandad, los mayores asesinatos son a luchadores sociales que luchan contra el extractivismo y en pos de la defensa de los recursos naturales. Solamente en Colombia este año o en lo que va del año han asesinado a 500 dirigentes sociales que luchan contra las mineras, contra las forestales, contra las empresas que expolian el agua para el monocultivo, contra las pesqueras. O sea, tenemos un futuro que no es prometedor. Y por lo tanto, la única alternativa es la defensa de nuestros recursos, porque en la medida que nosotros podemos defender nuestros recursos naturales e ir cambiando las normativas que permiten estos saqueos, lo que estamos haciendo es conservar la democracia, conservar la seguridad, conservar y aumentar la equidad en el país. Con esto termino y si hay preguntas, bueno, las contestaré. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la señora Nancy Guzmán. Para continuar con esta ronda de exposiciones, expondrá el señor Carlos Arias su ponencia titulada Reflexiones sobre la aplicación de políticas públicas de administración y resguardos del borde costero. Ok, muy buenas tardes a todos y a todas. Ya fui presentado, mi nombre es Carlos Arias, yo soy biólogo marino, antes que biólogo marino soy valdiviano, habitante de este territorio y desde ahí quisiera posicionarme y plantear mi exposición, ¿cierto? Ya presentada también, y el título está al frente, que se llama Reflexiones sobre la aplicación de políticas públicas de administración y resguardo del borde costero. Y bueno, esas reflexiones son bien locales, la verdad, y por eso me posicioné desde aquí, de este lugar. Bueno, en adelante. Siendo ciudadano de Valdivia, no puedo sino reconocerme como ciudadano primero, antes que todo, del planeta Tierra, ¿cierto? Y nuestro planeta Tierra, desde
Mi punto de vista tiene un error en su denominación, ¿cierto? Porque en realidad el planeta Tierra es un 70% de agua, los océanos corresponden al 70% del planeta, por lo tanto, para mí, tal vez debiera denominarse planeta océano, pero no es el tema de esta presentación, pero siempre es importante posicionarse y tenerlo claro, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los océanos? Los océanos son reguladores del clima del planeta entero, son la mayor fuente o la mayor capacidad de absorción de CO2, por lo tanto tienen la mayor capacidad de fotosíntesis, y en esto quiero detenerme un poquito, que en realidad el gran pulmón del planeta no es ni el Amazonas ni ninguno de los bosques, que no dejan de tener su importancia, sino que en realidad las zonas costeras y quienes hacen la mayor cantidad de fotosíntesis es el fitoplancton, las microalgas, que constituyen miles de especies de microalgas que constituyen el fitoplancton, y ellos en realidad son el pulmón del planeta. Por lo tanto, plantar un árbol por ciudadano de nosotros en realidad no soluciona el problema del cambio climático, sino el resguardo de las zonas costeras. Y bueno, el océano también es la mayor reserva genética de especies marinas, tanto marinas como terrestres. Ahora, desde el ámbito del derecho, ¿cierto? Existe una convención de las Naciones Unidas del Derecho al Mar, que es la CONVEMAR, desde 1982, que tiene varias particularidades. Yo rescaté algunas solamente, una que considera las zonas fuera de la jurisdicción nacional como un patrimonio común de la humanidad. Es decir, que todas las zonas que están fuera de la jurisdicción nacional son de todos y todas los habitantes del planeta, de cualquiera de ustedes, ¿no? Y incluyéndome, ¿ya? Y también esta convención crea la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, esa es su sigla en español, que es la autoridad encargada de gestionar y administrar la minería submarina. Y cuando hablo de minería submarina, sí, es absolutamente cierto. Esa es una imagen de las concesiones marítimas o de las zonas que están concesionadas en todos los océanos del planeta. Ese es el Océano Pacífico, en la zona norte del Océano Pacífico. Ese es el Océano Pacífico también frente a Japón. Ese es el Océano Índico, y ese es el Océano Atlántico en la zona norte y en la zona sur frente a Brasil. Esas son todas concesiones mineras para extracción de recursos mineros en aguas internacionales, ¿cierto? Que son patrimonio común de la humanidad, y donde existen en esa zona 16 contratistas, 4 contratistas, 3 contratistas y 4 contratistas en esa zona del Océano Índico. Y esas concesiones están a punto de pasar al periodo de explotación, ya llevan más de 15 años en periodo de exploración. Tampoco es parte de mi presentación puntualmente, porque voy a hablar del borde costero, pero no puedo dejar de mencionarlo y de ponerlo en el tapete público, porque son cosas que la verdad me parecen de ciencia ficción, pero son así de claras, existen, y existe un organismo encargado de administrarlo, este patrimonio común de la humanidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo que sí nos compete o compete a la presentación. Esta Convención del Mar también define la zona de jurisdicción nacional, ¿cierto? Que es más conocida como la zona económica exclusiva, y tiene 200 millas náuticas de todos los países, y lo que hace en ese sentido es que divide el planeta, que aquí están todos los estados ribereños, y desde los estados ribereños o desde las islas alrededor son 200 millas náuticas, que son alrededor de 370 kilómetros, de soberanía del país o de la isla, en este caso las Islas Malvinas, que están ahí. Son tan importantes y están tan en litigio porque le entregan a Inglaterra, o a quien hoy día tenga la soberanía de la isla, 200 millas náuticas alrededor de la isla de derecho de zona económica exclusiva, ¿no? Por lo tanto, esas islas, a pesar de que Inglaterra está, no se ve en el mapa, está por ahí, esa isla de acá, Islas Malvinas, que están frente a Argentina, son zonas de jurisdicción nacional de Inglaterra, y por lo tanto tienen una zona económica exclusiva de extracción de 200 millas náuticas. Eso también lo define la Convención del Mar, de la CONVEMAR de 1982. Sin embargo, ya entrando a la jurisdicción nacional, ¿cierto?, del derecho al mar,
Dentro de la jurisdicción nacional tenemos, como ya lo mencioné, esta zona económica exclusiva que tienen todos los países ribereños de 200 millas náuticas, cerca de 370 kilómetros desde la línea de costa o desde las islas. Y luego también se divide en mar territorial, que es la zona más cercana a la costa, ¿cierto? Que tiene 12 millas náuticas, cerca de 22 kilómetros, y una zona contigua. Cada una de ellas tiene distintas atribuciones para el país sobre el cual está dentro de su zona de jurisdicción nacional, siendo el mar territorial la zona que tiene mayor soberanía, donde incluso tiene que pedir permiso para poder navegar, y hay otra. Pero así se van disminuyendo y esta zona finalmente termina siendo una zona simplemente de extracción económica. Ahora, en términos del concepto geológico, ¿cierto? Esta zona está dividida por una plataforma continental, que si lo vemos en el margen, en el perfil del océano, tenemos la zona intermareal, que es la zona de línea base, o sea, perdón, de lo que le llaman la línea de base, pero es la zona intermareal donde llega la línea más alta marea. Y luego tenemos una plataforma continental que le denominamos, que es donde la columna de agua tiene hasta 200 metros de profundidad. Este es el concepto geológico de toda esta parte de administración jurídica, ¿cierto? Y luego está el talud continental, que ya es cuando el océano se hace muchísimo más profundo y ya pasa a aguas internacionales, teniendo estas zonas de concesiones incluso que están hasta 6.000 metros de profundidad. ¿Por qué lo menciono? Porque como la exposición habla de la zona del borde costero, se nos complica aquí desde el concepto geológico y el concepto jurídico cuál es el borde, a qué se refiere con borde costero. Yo desde mi expertise prefiero denominar el borde costero hasta donde termina la plataforma continental, ¿cierto? Porque ahí están los 200 metros de profundidad y ahí en realidad son las zonas más productivas, donde la importancia de los flujos de nutrientes de los ríos o de las cuencas del continente son mucho más importantes, y esas son las zonas más importantes en términos de pesquerías también. En el caso de nuestra región, nosotros tenemos una plataforma continental bastante ancha, que tiene cerca de 40 kilómetros de extensión, y si lo vemos en términos de la jurisdicción nacional, no es solo el mar territorial, sino que también alcanza la zona contigua. Y por eso, desde ese aspecto lo presento, mi expertise viene desde ahí, no desde la parte jurídica, ¿no? Pero van de la mano. Bueno, estas zonas costeras, hay múltiples actividades, ¿cierto?, que se desarrollan en estas zonas costeras, ya todos lo han mencionado y lo hemos discutido. Existen residuos industriales líquidos, o zonas de concesiones salmoneras, o la pesca. Son algunas de las actividades. Estas actividades pueden tener impactos ambientales, evidentemente, sobre las zonas costeras, lo cual nos hace perder funciones. Tenemos pérdidas, en algunos casos, graves pérdidas de funciones ecosistémicas o de servicios, como también se le denomina, serios conflictos sociales. Ahora, ¿qué pasa con Chile? ¿Sí? Aquí está Chile, tenemos el mapa de Chile, ahí está la zona económica exclusiva hasta las 200 millas, aquí está Isla de Pascua, mira, aquí hay mar internacional entre medio, y luego está la zona de la Isla de Pascua. Está en chiquitito el mar territorial, y eso es solo para mostrar el caso del mapa de Chile. Vamos al contexto de jurisdicción. El Código Civil de 1856 define la zona de mar adyacente como un bien nacional de uso público, y en esto, en términos de la Convemar, tiene harta similitud de que si es un bien nacional de uso público, también es de todos y todas, ¿cierto? Pero en este caso de la jurisdicción nacional, entonces de todos y todas las chilenas y chilenos, o los pueblos originarios que también están dentro del aparato institucional, ¿no? Ahora, dentro de digamos, en el contexto nacional, tenemos la sociedad como tal, tenemos a varios
y esto es una forma de disgregar un poco a la sociedad en términos de sociedad civil, organizaciones comunitarias, ONGs o otros. Está la administración del Estado y todo lo que tiene que ver con los tres poderes del Estado. Está la industria y están las universidades, centros de investigación, y todos tenemos intereses diversos sobre los usos y administración del borde costero. Principalmente porque nos entregan funciones y servicios ecosistémicos que son para todos. El principal de esto es, ya lo habló Nancy, la alimentación, donde ninguno de nosotros escapa a la necesidad de alimentarnos de buenos nutrientes, y este es el principal función o servicio ecosistémico que nos presta las zonas costeras y el mar en general. Ahora, esta es una imagen que muestra a Chile de otra forma, en términos de todo lo que se produce en las zonas costeras, estos piures o las distintas especies, está súper relacionado a qué es lo que está pasando en las cuencas. O sea, estas especies se alimentan de los nutrientes que existen dentro de esta plataforma continental, y eso va a depender de qué es lo que está sucediendo en cada una de las cuencas donde existan estas especies, porque ahí están los flujos de nutrientes y contaminantes que nosotros como sociedad estamos aportando a las zonas costeras. Y en esto, en un escenario de cambio climático, nosotros no podemos regular, o en realidad en forma internacional se está intentando, pero el clima, la temperatura o la incidencia de la luz, lo que sí podemos regular como sociedad, como habitantes de un territorio, es la cantidad de nutrientes o de contaminantes que estamos descargando hacia las zonas costeras. ¿Ya? Entonces, lo que tiene este trabajo, que es un trabajo que hizo el doctor Mulso hace un tiempo atrás, donde muestra todas las cuencas de Chile, bueno, desde la segunda o tercera región, todas las cuencas de Chile, y el flujo de nitrógeno que tiene, dependiendo de los usos de suelo de cada una de las cuencas. Y ahí ven que hay algunas cuencas que están más en rojo, que tienen mayor flujo de nitrógeno disuelto hacia las zonas costeras, y hace una comparación con y sin salmonera. Y si ven, las zonas donde está instalada la industria salmonera, que es uno de los grandes impactos que genera hacia las zonas costeras, el ingreso de nutrientes, porque hay que alimentar los salmones, y los salmones, eso significa que el salmón va a generar desechos nitrogenados, va a generar heces, y también alimento que se desecha, y eso es nada más que nutrientes, ¿ya? Que le estamos aportando a las zonas costeras. Entonces, cuando colocamos una actividad de esas características, lo único que estamos haciendo en términos sociales es incrementar el flujo de nutrientes y contaminantes que estamos descargando a las zonas costeras. En este caso solamente está en términos de nitrógeno disuelto, pero la comparación es bastante evidente. Si ustedes lo ven desde ahí hacia acá, sin la industria salmonera, los flujos de nitrógeno son bastante bajos, y con la industria salmonera ya los flujos incrementan inmediatamente. Otro ejemplo de esto, y también es un trabajo donde el doctor Sandor Mulso participó, pero aquí también hay otro profesor de esta universidad, que es Carlos Moreno, y que es bastante interesante porque se vincula a lo que vengo conversando y a lo que conversaron los expositores anteriores. Este es un trabajo que se hizo en todas las áreas de manejo, desde Bahía Maiquillahue hasta Maullín. No todas las áreas de manejo, pero una buena cantidad de áreas de manejo, desde Bahía Maiquillahue hasta Maullín. Y lo que hacen es el cambio de uso, cómo los cambios de uso de suelo influyen en la calidad de en este caso de un molusco, del loco, muy consumido, y lo que muestran que mientras más oscuro hay mayores plantaciones, ¿ya? Y las zonas más claras son bosque nativo, ¿ya? Entonces, mientras más plantaciones hay, los locos, la concha del loco está más llena de foronios, de poliquetos, de cirripedios, de bivalvos que se le pegan a la concha, y eso a su vez afecta su porcentaje de lípidos, el contenido de lípidos y nutrientes que tiene, que nosotros absorbemos, y también el peso es mucho menor en zonas donde existe, o es mucho mayor donde existe bosque nativo que donde existe plantaciones. Entonces, dicho esto,
nosotros tenemos toda una normativa, ¿cierto?, respecto de cómo la jurisdicción nacional administra, ya, 5 minutos, pasa rápido el tiempo, cómo se administra el borde costero, y esto en realidad es bastante, voy a saltarme algunos pasos, pero aquí está en realidad la ley el decreto de fuerza de ley de concesiones marítimas, la ley general de pesca y agricultura, la ley de bases generales del medio ambiente, las áreas de manejo, la política nacional de uso del borde costero, la ley EMPO, que es la que crea los espacios costeros marinos de pueblo originario, el convenio 169 que viene ratificado, viene a fortalecer la aplicación de esta otra normativa. Y voy a expresarme en tres normativas que tienen que ver con el resguardo y la administración del borde costero y cómo se han ido aplicando en este territorio y por qué estamos cojos y por qué las necesitamos y por qué estamos cojos y qué está pasando ahí, ¿no? El caso actual. Ya lo voy a hacer rapidito. Una de ellas es las normas secundarias de agua, del medio ambiente. Y parte de esta es que quiere regular la presencia de contaminantes del medio ambiente. Lo interesante es que trabaja a nivel de cuencas también, y ahí lo voy a mostrar porque lo más interesante de todo. El objetivo es prevenir que estos contaminantes puedan significar o representar un riesgo para la protección o conservación del medio ambiente. ¿Cómo lo hace? Y esta es la parte interesante, ¿cierto? Define, en el caso del río Valdivia, define niveles de calidad para 21 parámetros físico-químicos. Voy a poner un ejemplo solamente, el cloruro. Lo que hace es que se basa en los datos, estos son la base de datos de la Dirección General de Aguas del 87 hasta el 2007, y la gracia de estas normas secundarias de calidad de agua es que se basan en los datos históricos de calidad de la calidad del agua de cada una de las cuencas, ¿ya? Entonces, estos son cada uno de los puntos y líneas son de distintos lugares donde la Dirección General de Agua tenía una boya de colecta de datos. Y en este caso del cloruro vemos que hay una estación que está debajo de la estación Rucaco, debajo de la planta de celulosa Arauco, y que es la única que en términos de cloruro se dispara los valores desde el año 2004 cuando empieza a operar la planta, y por lo tanto lo que hace esta norma de calidad de agua es definir niveles de calidad ambiental basados no en los niveles actuales, sino en los niveles de calidad histórica, pero en dos criterios. Uno, mantener la calidad histórica en los lugares donde no han sido intervenidos, ¿cierto?, que son todos los puntos azules, amarillos, donde los niveles de calidad para el cloruro ahí están todos en base a 6, a 7 o 3, creo que es, ya no lo recuerdo muy bien, y recuperar gradualmente las características físico-químicas en tramos que han sido intervenidos, como en el caso del río del punto de Rucaco, y donde en ese lugar las normas de calidad de agua definen un valor de 7 u 8. Y por eso esta norma ha sido tan perseguida desde las gremiales de la industria, al punto que la judicializaron, y el tercer tribunal ambiental la tuvo que anular y rehacer, pero no porque los datos estén incorrectos de cómo se establece los niveles de calidad ambiental que no pueden ser sobrepasados, sino más bien porque hubo unas deficiencias en el análisis general de impacto económico y social de la normativa. Y bueno, hoy día sigue en tramitación una nueva ley que estuvo en funcionamiento el año 2016, pero fue judicializada, como les digo, y duró como un mes en funcionamiento, 2 meses en funcionamiento. Entonces, por lo tanto, a pesar de ser una buena normativa, que tiene todo este contexto local y considera todas las descargas dentro de una misma cuenca, hoy día no la tenemos en funcionamiento. Más detalles podemos hablar después. Ahora tenemos la Política Nacional de Uso del Borde Costero, que esta también es una política bien interesante, porque lo que hace que es definir los intereses de uso. Define intereses de uso y define intereses prioritarios de uso, pero desde una propuesta pública-privada, y esto lo hace el gobierno regional, cada uno de los gobiernos regionales, y se propone y tiene reuniones con actores sociales, industria y también con organizaciones sociales, y definen un mapa. Este es el caso de la propuesta de Valdivia, parte de la propuesta de Valdivia, y definen un mapa donde, por ejemplo, este es un área de interés indígena, es una zona prioritaria en Bahía Maisquillagua, ¿no? Esto es
Guayama y Quillahue, el río Lingue, que es una zona de protección para humedales, que es una zona de interés para la conservación. Entonces es bien interesante porque es una propuesta o es lo que hace es zonificar intereses de uso para poder después definir cuáles van a ser las actividades que pueden ir o no ir, de acuerdo a como ciudadanía definimos qué queremos priorizar, ¿no? Como ciudadanía, como desde el gobierno y también con la ciudadanía incorporada, pero parte desde el gobierno. Bueno, el hecho es que no hay decreto todavía. Este es un decreto esta es una zonificación que tiene que estar decretada por la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, y el decreto aún no existe y por lo tanto no está en funcionamiento. El espacio costero marino de pueblo originario, y esta es la última de las normativas, que también es otra normativa muy interesante en términos de resguardo de las zonas costeras. ¿Por qué? Por un lado, porque tiene toda una historia de elaboración conjunta entre el Estado y los pueblos originarios, y el objetivo de esta ley no es otro que resguardar el uso consuetudinario o el uso ancestral a fin de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero. Dentro de su tramitación, posteriormente de haber sido adjudicada, las comunidades tienen que generar, o la asociación de comunidades tiene que generar un plan de administración, un plan de manejo de recursos hidrobiológicos en caso que se haga la extracción. Y lo interesantísimo que tiene esta normativa es que en el plan de administración las asociación de comunidades asignatarias tienen que incorporar las actividades que van a ser desarrolladas por usuarios que no sean parte de la comunidad, y tienen que individualizar a los otros usuarios, ya sean personas naturales u organizaciones, debiendo indicarse la periodicidad de los usos que realizarán. Entonces, lo interesante de esta normativa, a pesar de lo que se ha dicho y se ha puesto en prensa, es que no puede excluir a los otros usuarios que hacen uso del borde costero. Y en caso de que se hagan extracción de recursos hidrobiológicos, deben velar por la conservación de los recursos y del medio ambiente y adoptar todas las medidas necesarias para no provocar alteraciones negativas al medio. Con esto termino. Esta es la situación de la región de Los Ríos. Esas son las solicitudes que están hoy día en trámite. Son enormes, sí es cierto, porque son hasta las 12 millas las comunidades y quienes están solicitando, las asociaciones de comunidades de pueblos originarios, mapuche y lafkenche en este caso, han solicitado desde la zona costera hasta 12 millas, mar adentro, o sea, todo el mar territorial, para poder ser administrado. Y eso ha generado suspicacias, pero como les decía antes, las suspicacias están dadas porque lo que busca es simplemente resguardar la conservación y los recursos del medio ambiente y no otro, ¿no? El objetivo de la ley, como les mencioné anteriormente, bueno, ya pasó, pero es resguardar los usos consuetudinarios y todos los usos que se están utilizando por las comunidades asociadas al borde costero. Y bueno, aquí hay una serie de interpretaciones arbitrarias por parte de la subpesca que han limitado los derechos de administración de los pueblos originarios que le otorga esta ley, que ya no alcanzo a entrar en detalle en cada una de esas interpretaciones, pero lo podemos discutir después con quien le interese. Y lo otro, que esto quedó sobrepuesto, pero que es lo que les mencionaba, que se ha generado un conflicto entre pescadores y artesanales y pueblo originario, que en realidad a mi parecer no debiera ser tal, porque estas solicitudes y estos espacios no deberían limitar el acceso del resto de los usuarios como los pescadores artesanales, sino más bien debiera resguardar que el buen uso de estos espacios. Y bueno, con eso finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, señor Carlos Arias. Y para finalizar este panel, damos paso a la exposición del señor Rodrigo Sánchez, titulada Innovaciones tecnológicas por medio del recurso hídrico. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecer esta invitación que realmente nos motiva. Y interesante las exposiciones que hemos escuchado, hemos presenciado. Y lo cierto es que parece ser que el ser humano no aprende. Todo lo que se habla es de una tremenda contaminación global.
desde que se industrializa el mundo, comienza un desarrollo de malas prácticas en general, generando una tremenda contaminación, ya que basaron su desarrollo económico en energías fósiles y en un modelo de desarrollo socioeconómico que derechamente nos tiene en la situación que nos encontramos el día de hoy a nivel global, a nivel mundial, donde hay territorios más vulnerables que otros, y en el caso particular de nuestro país, es uno de los países con mayor situación de vulnerabilidad ante el cambio climático. De las 9 condiciones de vulnerabilidad, Chile cumple con 7 de ellas. Por lo tanto, es un llamado de atención para todas las autoridades de que hay que hacer algo ante esta situación y hay que revertir de alguna manera lo que nos está ocurriendo en el territorio con el cambio climático, agravado también por la actitud irresponsable de los grandes monopolios de la industria. Particularmente es las agro, que son las que contaminan. Sabiendo, dijimos, ¿dónde ocurre esta contaminación? En nuestros territorios comunales. Pues bien, si tenemos un diagnóstico, ¿qué es lo que hacemos entonces? Hemos sido afectados fuertemente por la crisis hídrica a nivel país, y La Ligua y la provincia de Petorca en general, soy oriundo de La Ligua, alcalde de la comuna de La Ligua, tiene una de las sequías más prolongadas y extensas desde hace el año 97, que se acaba la primera cuenca. Tenemos 2 cuencas de río, el río Ligua y el río Petorca, y la segunda cuenca se agota el año 2004. Esta mega sequía viene desde la 4ª región hasta la región del Biobío. Por lo menos tenemos nosotros 12 decretos de catástrofe, 1 por año. Entonces ya no es un tema eventual de lo que está ocurriendo en el territorio, agravado, digo, por la usurpación. Poca disponibilidad de recursos hídricos, poca pluviometría. Históricamente llovían cerca de 800 milímetros, luego fue decreciendo. El año pasado llovió cerca de 300 milímetros y este año solamente han llovido 41 milímetros en lo que va de año. Entonces, si se dan cuenta, este cambio climático está instalado en la provincia hace mucho tiempo. Pues bien, entonces, ¿qué hacemos? Si ya tenemos un diagnóstico, hay políticas públicas que no son oportunas y hay que hacer algo. Entonces nosotros decidimos, ante esta situación de crisis que tenemos en la comuna, hacer propuestas de buscar una nueva fuente de agua. Si las cuencas están agotadas, nosotros quizás podríamos hacer un pozo en el río, pero sabemos que vamos a afectar a los otros bocatomas y pozos que hay. Entonces, en el fondo, íbamos a prorratear la miseria, la escasez. Por lo tanto, dijimos aquí hay que generar una nueva fuente de agua que le agregue agua a la cuenca. Y así que empezamos a incursionar de que habían tecnologías socialmente apropiadas y otras para poder ir revirtiendo esta situación. Esto agravado también por las cantidades enormes de residuos domiciliarios que estamos generando, depositando en los ríos, en las quebradas, que finalmente van a quedar en el mar. Y se hablaba de que el mar también, así lo exponía quien me antecedió, que tiene una capacidad de absorción de dióxido de carbono. Es cierto, pero también es cierto que no se puede acidificar. Significaría la muerte de todos los peces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarlo. Perfecto. Entonces decíamos que en esta dinámica de ir generando propuestas públicas, que nos ha llevado cerca de 10 años tratando de instalar temas que hay que cambiar de paradigma y que hay que hacer las inversiones de parte del aparato estatal. Y como no se hace, nosotros hicimos algunos emprendimientos. Observando que tenemos una cantidad de residuos enorme, empezamos a desarrollar proyectos que nos permitieran contribuir a la mitigación de nuestra huella de carbono. Tenemos un presupuesto exiguo de 6.000 millones de pesos, y solamente en aseo domiciliario gastamos 1.100 millones. Y tengo en retorno no más de 100 millones de pesos. Por lo tanto, dijimos que hay que hacer algo.
Y también ahí innovamos con proyectos de biodigestión y de gasificación, siempre y cuando que cumplamos con la normativa nacional y la normativa europea, que es una de las más exigentes. Es así que nos acercamos a la academia, empezamos a investigar y empezamos a asociarnos a ellos con la Universidad de Santiago, con la Universidad de Santa María, con el Núcleo de Biotecnología de la Universidad Católica, y en definitiva hemos ido desarrollando propuestas. Y también miramos hacia la empresa privada que nos podía aportar desde el desarrollo de tecnologías. Entonces, en este andar encontramos una pequeña planta de desalinización, lo cual nos permitió hacer un pequeño piloto que podía ser perfectamente escalable, y hoy en día ya tenemos 2 plantas de desalinización para poder abastecer a nuestros sistemas de agua potable rural, y son de propiedad municipal. Si sabemos que el Parlamento se ha demorado en legislar sobre el Código de Agua, que ha permitido en el fondo la privatización del agua a través del mecanismo de las concesiones, que finalmente termina inscrita en el Conservador de Bienes Raíces como una propiedad privada de por vida. Entonces, de alguna forma estamos rompiendo ese esquema, porque estamos generando agua dulce para consumo humano, pero de propiedad municipal, de propiedad pública, fiscal. Al día de hoy nosotros no estamos cobrando un solo centavo por la distribución de esa agua al usuario. Sabiendo que somos una comuna pequeñita, de pocos recursos, sí, ¿por qué lo podemos hacer? ¿Por qué no lo puede hacer el aparato público, el Estado? Lo que hace el Estado es subsidiar un poco el agua potable que la entregan las concesionarias de la parte urbana, y en el fondo le garantiza la rentabilidad y monopolio, entregando subsidios de agua potable rural que los alcaldes les entregan a los vecinos. Por tanto, el vecino ve pasar el dinero de ese subsidio, donde él no puede pagar la tarifa, pero sí el Estado le dice tome, pero al final va a pasar al bolsillo, en este caso de la Sanitaria Asval, que es una empresa española, privatizado a los ingleses, Anglian Water, y después se la venden a los españoles. Entonces, nosotros estamos sobre el agua. Entonces, un PI, un permiso de escasa importancia, para poder hacernos de agua de mar, para poder desalinizar y entregársela a los sistemas de agua potable rural. Hoy en día tenemos una solicitud de concesión marítima para el pueblo. Y nos hemos encontrado que existen 50 concesiones marítimas para privados para hacer plantas de desalinización. O sea, están privatizando el agua del mar para producir por osmosis inversa agua dulce. Ni un criterio el aparato público, e incluso nos encontramos con algunas publicaciones en un diario, unos artículos del ministro de Agricultura, Antonio Walker, donde habla lo atractivo que podría ser para la empresa privada a través de las concesiones tener agua por osmosis inversa, pero de multipropósito, de multiuso. No solamente para consumo humano, sino que también para la agricultura, para la minería, porque de esa forma les puede rentabilizar más el negocio a través de las concesiones. Ellos no están hablando de invertir como aparato público para resolver el problema de la gente, sino que nuevamente está en el foco de ellos la mirada en que el agua tiene que seguir siendo un bien de mercado y no un derecho humano consagrado en la Constitución de la República. Pues nosotros estamos haciendo todo lo contrario, entregándole al pueblo el agua, poniendo las tecnologías al servicio del pueblo. Entonces, hemos sido fuertemente criticados que es una cosa demasiado cara, y porque efectivamente el consumo energético de estas plantas de desalinización es alto. Estamos hablando de más o menos un costo operacional por metro cúbico bordea el 70% de todos esos costos operacionales es solamente energía. Por lo tanto, tenemos que abatir el costo energético. Entonces dijimos, vamos a hacer una valorización energética de nuestros residuos para poder dotar a la planta de energías limpias, energías verdes, y de esa forma bajar el costo por metro cúbico. En esa zona costera, un metro cúbico que la están vendiendo a los privados en camiones aljibe cuesta 12.000 pesos. Y yo, si es que llego a cobrar, voy a cobrar 2.000. Y si logro abatir el costo energético, prácticamente no voy a cobrar nada. Va a ser gratis. ¿Podemos romperle el esquema al modelo neoliberal? Sí. De aquí que se legisle sobre el código de agua,
irán a pasar unos 10 años más, porque hace como 10 años que está en el Parlamento durmiendo el sueño eterno. Y sigue ahí el Código de Agua y sigue las privatizaciones. Por lo tanto, nosotros hemos querido también hacer un poco de justicia social en ese aspecto y demostrar de que sí es posible, a través de una gestión más innovadora en los municipios, resolver estos temas estructuralmente. Tenemos hoy en día una producción demostrativa de 130.000 litros por día. Luego instalaremos una planta de 500.000 de litros y finalmente queremos desarrollar una planta que pueda producir 12 millones de litros para todos los sistemas de agua potable rural. Porque creemos que también los municipios pueden ayudar a este fomento y articuladores de un desarrollo comunal, productivo, agrícola, que pueda reivindicar también a los pequeños productores, a los prodesales. Y así que estamos desarrollando una propuesta que tiene que ver con forraje hidropónico orgánico, fertilizado con abonos orgánicos de alta calidad que se pueden producir a través de la biodigestión anaeróbica, donde vamos a poder utilizar el gas metano, que es un gas de efecto contaminante, poder temperar los invernaderos y permitirnos una osadía de hacer I+D. A través de la quema de SH4 podríamos producir nosotros CO2 y las plantas para hacer fotosíntesis, la clorofila captura el carbono, el átomo de carbono, y de esa forma se catalizan los nutrientes que están en el agua o en la tierra. Sabemos que por los métodos tradicionales ya no podemos seguir haciendo la misma dinámica. Hemos podido constatar de que a través de estos cultivos hidropónicos, apostando a una agricultura vertical, podríamos producir en un espacio de 150 metros cuadrados 2,5 toneladas de forraje hidropónico y orgánico. O sea, en el fondo estamos apostando también a mitigar nuestra propia huella de carbono, ya que no hay ninguna actividad del ser humano que nos genere una huella. Pues bien, las políticas públicas también hablan de que hay que seguir haciendo relleno sanitario, ¿y por qué no lo aprovechamos como enmiendas agrícolas o bien como energía térmica o eléctrica? Y nosotros estamos apostando a esos proyectos de biodigestión, gasificación, estamos apostando a proyectos undimotriz, estamos apostando también a la fotovoltaica, eólica y también a una propuesta energética de hidrógeno. Entonces, y lo hacemos modestamente, pero sí se hace muy necesario hacer estos convenios de cooperación con la academia que tiene el conocimiento de los profesionales para poder investigar y aportar al desarrollo de los pueblos. Ahí donde tenemos ese vínculo con la Universidad de Santiago, que estamos desarrollando un proyecto piloto escalable de 1 tonelada de gasificación de residuos y tenemos que demostrar que cumplimos con la normativa europea y nacional respecto a las emisiones que están controladas y no generan dioxinas ni furanos. Queremos romper los enlaces moleculares para que no se generen estos contaminantes. Y en el caso de la biodigestión, ya tenemos un reactor instalado para hacer un proceso de biodigestión anaeróbica, para producir gas metano y producir también enmiendas agrícolas para mejorar la calidad de los suelos. En definitiva, es lo que queremos innovar en esta propuesta, que no solamente podemos entregar algún subsidio social, sino que también queremos innovar en esta propuesta comunal, como han aparecido otras comunas ya ofreciendo nuevas iniciativas, como es el caso de las farmacias populares en Recoleta, que se han replicado por todo el país. Hoy en día estamos nosotros apostando a que es posible también construir este modelo de desarrollo desde la perspectiva que no tenemos que entregar la licitación pública al mercado todas las propuestas comunales. Estamos trabajando fuertemente en la inscripción en el RENAC para poder tener una empresa constructora municipal que desarrolle estas propuestas tecnológicas. Así es que creemos que hay una gran tarea todavía pendiente por hacer. Hay una necesidad urgente el día de hoy de poder hacer sinergia con el resto de otras comunas que puedan replicar buenas prácticas. Hoy están solicitando de la región de O'Higgins la experiencia de la comuna de La Ligua respecto de las plantas de desalinización y la gestión de los residuos. En la comuna de Castro también pasa lo mismo, un interés en los Andes, en Quillota. La región tenemos, el Tabo, San Antonio, en fin. La verdad es que ya son como 50 comunas que quieren de alguna forma conversar con nosotros y
traspasar experiencia y hacer convenios de cooperación. A nosotros nos interesa sobremanera porque cada comuna tiene algo que aportar a ese desarrollo que puede ser de interés comunal propio. Así es que la experiencia de esto no ha sido fácil haber concluido y haber generado este punto de inflexión, que hoy en día ya están habiendo algunas pequeñas inversiones del Estado para poder seguir innovando y seguir desarrollando estos proyectos comunales. Así es que pronto estaremos comprando con recursos municipales un invernadero hidropónico para poder desarrollar estas propuestas que no solamente de forraje hidropónico orgánico, sino que también producir brotes de otro tipo de semillas que pueden servir también para alimentación y de esa manera ofrecer un producto de calidad en bajo costo energético y además de eso limpio, no son transgénicos, son productos naturales que lo desarrolla la propia tierra. Entonces hemos buscado personal y profesionales idóneos en la materia para poder desarrollar propuestas serias y responsables y que podamos concluir exitosamente con esos proyectos comunales. Eso básicamente es lo que estamos haciendo. Si hay alguna consulta, sí, podemos hablar de más en detalle del proyecto de biodigestión o de otros que estamos realizando. Muchas gracias. Gracias. Abrimos entonces una ronda de preguntas. Quienes quieran participar nos indican con la mano y les acercamos el micrófono. Buenas tardes, muchas gracias por su ponencia. Quisiera consultar al señor Arias respecto de las normas secundarias de calidad de agua. Desconozco cómo se vigila el cumplimiento de esas normas y a quién se le pide que se cumplan. Entiendo que son bases, la información que puso hablaba de bases de datos de la DGA, pero no he escuchado cómo se pueden hacer esto efectivas y de lo que me gusta y lo poco que sé dentro del derecho medioambiental, no tengo idea cómo se hacen efectivas el cumplimiento de, por ejemplo, la cantidad de tal o cual sustancia dentro de un cuerpo de agua. Eso se lo encargo a usted. Segunda pregunta, al señor Sánchez. Sí. Me parece increíblemente genial lo que está haciendo. No tenía idea que eso estaba sucediendo en la Ligua. Felicitaciones para usted y todo su equipo. Consulta. Existen haters por todos lados. Gente odiosa, gente odiosa. Y usted mencionó el efecto de las farmacias comunitarias. Yo me acuerdo que cuando se habló de las farmacias comunitarias, inmediatamente salió gente diciendo, oye, esto no es facultad de las municipalidades, vamos a la Contraloría a discutir esta cuestión. Eso mismo quería preguntarle a usted ahora. Yo no sé si dentro de las facultades de la municipalidad está, por ejemplo, hacerse cargo de factores de energía o la producción de tal o cual tipo de producto. ¿Cuál ha sido su experiencia al momento de preparar, elaborar y discutir todo el proyecto y la propuesta energética medioambiental que tienen en su municipalidad? Eso, gracias. Gracias. ¿Contestas tú? Sí. Hola. Mira, las normas secundarias de calidad de agua, como te decía, tienen esa particularidad que se basan en los datos históricos de la cuenca misma y a través de los datos históricos en cada uno de los lugares o tramos de la cuenca se definen niveles de calidad ambiental para distintos parámetros. Y una vez iniciado la norma, ya existiendo el decreto y la norma estando en funcionamiento, existe dentro de las mismas normas se llama programa de manejo de la calidad ambiental de la calidad ambiental de las aguas. Sí, programa de manejo de la calidad ambiental de las aguas. Y en ese programa de manejo de la calidad ambiental de las aguas está involucrado 4 órganos de administración del Estado, que uno es la DGA, la otra es la Superintendencia de Medio Ambiente, está el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Seremía y la Gobernación Marítima, los marinos.
¿Ya? Entonces son 4 organismos que ellos están encargados de generar, una vez iniciado la norma secundaria, a los 6 meses tienen que tener este programa de manejo o de medición de la calidad ambiental, no me acuerdo cuál es, pero es PMCAA, programa de medición o de manejo de la calidad ambiental del agua, y entre esos 4 organismos de administración del Estado tienen que generar cómo van a conectar las muestras, y generar los informes y mandar a analizar. Entonces son ellos los encargados de velar por el cumplimiento de la normativa, ¿ya? Y bueno, ahí hay algo que cojo, la norma secundaria, y nosotros como ciudadanos garantes también del cumplimiento de las normas mismas secundarias, ¿no? Y esa es la respuesta a tu pregunta. Sí, y aprovecho, y esto es solamente para meter un poquito más la cuchara en el término, ya que como es una normativa interesante, lo que tiene interesante esta normativa es que una vez que se superan los niveles de calidad ambiental en algunos de los tramos, a diferencia del resto de la normativa ambiental que tenemos hoy día, se genera un plan de contingencia que se declara una zona saturada y se inicia inmediatamente un plan de descontaminación del lugar. Y ese plan de descontaminación está enfocado a la fuente puntual que está generando que se incumplan los niveles de calidad ambiental, y es un plan de descontaminación que está basado en detener la producción o detener o disminuir la fuente contaminante que está generando esos niveles, que se sobrepasen esos niveles de calidad ambiental, y en eso es la comparación con la otra normativa que tenemos, donde el que contamina paga. En este caso, el que contamina no paga, sino que el que contamina tiene que dejar de contaminar. Eso es lo interesante que tiene esta normativa, Andrea. Eso. De la pregunta que me hacías, nosotros hemos buscado en la normativa, en la jurisprudencia, y si hay una ventanita por donde uno puede entrar, por ahí nos metimos. Entonces, de esa forma no vulneramos la ley, y hay algunas atribuciones, nosotros las usamos. Por ejemplo, es privativo de los municipios la recolección, transporte y disposición final y eliminación por métodos adecuados de los residuos sólidos domiciliarios. Nosotros consideramos que no es adecuado ni es muy inteligente seguir haciendo pasivos ambientales como los rellenos sanitarios. Entonces la pregunta es, ¿por qué no usamos tecnología socialmente apropiada para generar energía, enmiendas agrícolas, reciclaje, en fin? O de la energía estamos haciendo. Vuelven algunos a romper el esquema de que todo tiene que estar en manos de privados y ojalá en manos de monopolio. Se generó una asociación de municipios libres en relación a lo que tiene que ver con los clientes libres y clientes regulados sobre la energía eléctrica. Pues bien, nosotros queremos convertirnos en algún tiempo, después que desarrollemos toda la iniciativa, ser generadores distribuidos o apostar al net billing, derechamente como municipio, a producir energía para nuestras propias necesidades comunales. Y de hecho estamos mirando de aquellos potenciales generadores, como el caso en el norte con energía fotovoltaica, por ejemplo, de comunas amigas que están en esta asociación, que ellos puedan producir en el sector, en la región, inyectarla al sistema y solamente pagaríamos el peaje, que es una tarifa plana regulada, y no podrían subirla porque está regulada. Entonces, ahí tenemos una oportunidad también de poder bajar los costos energéticos en el consumo nuestro, e introducirla al sistema, y no necesariamente para el resto, lo podemos hacer para nuestras propias comunidades. Por ejemplo, la valorización energética de nuestros residuos en la Ligua son como más o menos para la producción de 2 megawatts, y nosotros necesitamos para el alumbrado público 1 megawatt. Perfectamente podría ser completamente gratuito. En el caso de otros tipos de energía, por ejemplo, la Undimotriz podría desarrollar una propuesta comunal para producir toda la energía que requiere la comuna de La Ligua. Entonces podríamos apostar derechamente a través de esta asociación, convertirnos en generadores distribuidos no solamente en municipios libres para alcanzar la tarifa normada, que son 500 kilos. Nosotros queremos bajar esa norma a 100 kilos para que todos puedan acceder a pagar una tarifa de clientes
libres y no clientes regulados que pagan más caro que las grandes empresas que son clientes libres. Entonces, estamos desarrollando propuestas donde de alguna forma se rompe ese esquema de que era privativo solamente la empresa privada de poder hacer tal cosa y que los municipios no estábamos llamados a incursionar en nuevas propuestas de desarrollo comunal. Así es que ya te mencionaba que estamos también con la constructora popular, estamos a puertas ya de inscribir en el RENAC para comenzar un proceso distinto. Y así lo estamos haciendo con otra propuesta que más adelante nosotros la vamos a dar a conocer. Eso es básicamente lo que hacemos, buscar la normativa y la jurisprudencia y para no tener después problemas con la Contraloría. ¿Por allá hay otra pregunta? Sí. Sí, te escuchamos, pero el micrófono no te funciona. Sí. ¿A cuánto asciende? Por otro lado, ¿cuántos litros por segundo logra entregar una planta? Desconozco cuánto logra, o cuántas personas beneficiarias pueden ser por litro, para tratar de hacerme una idea un poco respecto a nuestra realidad. Y bueno, eso. Sí, mira, primero nosotros a través de los decretos de catástrofe accedimos a estos fondos de la Subdere y el Ministerio del Interior. Entonces dijimos, bueno, tenemos un decreto de catástrofe, libera los fondos. Entonces no tienes que ir a las licitaciones públicas, sino que vas a trato directo. Y como ya teníamos la información, las cotizaciones de las empresas que fabricaban plantas de dessalinización, nos entregaron hicieron el traspaso de recursos por los fondos de emergencia por catástrofe y fuimos y compramos directamente en la fábrica. Importante ir a la fábrica, porque los intermediarios aquí en Chile encarecen ese producto 2/3. Una planta, la última que compramos costaba cerca de 300 millones en Chile. La conseguimos nosotros en 132 millones, con la misma capacidad de producción. La planta de Antofagasta costó cerca de 80 millones de dólares. Nosotros cotizamos la misma capacidad de producción de agua de la planta de Antofagasta, que bordea más o menos una producción para 200.000 habitantes. La encontramos en 35 millones de dólares. Parece decir que alguien pasa por caja. Una suspicacia, no sé por qué varía tanto el precio. Y de las plantas de desalinización tú la diseñas de acuerdo a la necesidad que tienes. Si son 500 familias, 100 familias. Entonces una planta produce la cantidad de agua que tú quieras y la puedes seguir escalando hasta donde quieras. Entonces sí hay que procurar observar bien cómo tú vas a integrar el sodio al océano o hacer otras propuestas, por ejemplo, mirar hacia las empresas del litio. ¿Por qué no? Hacer sal de mesa. La sal no es un contaminante del mar. El mar tiene la sal. Tú se la devuelves. Entonces, tú estás haciendo, tienen que ver con la propia realidad. Entonces, yo comencé tímidamente con un piloto de 90 litros por hora. Era para poder demostrar. Es una pequeña mesa. Y como no me financiaban el proyecto, yo me iba a las intendencias, me ponía fuera de la intendencia a desalinizar agua de mar. Entonces viene, ¿y este qué está haciendo allá afuera? Quería yo demostrar de que era posible a través de una tecnología tener agua dulce, ya que era una situación tan crítica en la comuna y había que resolverlo pronto, urgente. Y ahí aproveché un decreto de catástrofe en el periodo Bachelet, donde ella se compromete y me financia la primera planta de 30.000 litros. Y le dije, pero eso es muy poquito, estamos recién comenzando.
Y me dice, bueno, veámoslo, rinde primero eso y después vamos por otra. Y fue así que después, una vez que rendí la de 30.000 litros, fui por una de 100.000 litros, que es la que instalamos hace poquito. Lo importante aquí es el consumo energético, consumen 3 kilowatts por metro cúbico, por 1.000 litros. Y si hoy la normativa de las Naciones Unidas, no es normativa, sino que las indicaciones que ellos están entregando para que un ser humano pueda subsistir, a lo menos necesita 50 litros por día. Entonces, si ese es el mínimo exigible, de ahí para arriba. Entonces, a lo menos tú aseguras en una situación de catástrofe, asegurarle 50 litros. Entonces, ahí escalas la producción de la planta. Se le pueden poner más membranas, se le pueden poner bombas de alta presión, y así tú vas sumando y escalando, porque son modulables, son placas, ¿cómo se dice? Se instalan rápidamente en un día, 2 días, versus los proyectos que se están hablando, que ustedes creo, tengo entendido, acá en el sur se oponen a esta carretera hídrica que se va a hacer trasvasijes de agua hacia el norte y a la zona central. Eso por lo menos son proyectos de 15, 20 años, y la sequía es hoy día. Hoy día no hay agua. Entonces, tienes que pensar en soluciones más expeditas, más rápidas. Los embalses también son proyectos a mediano y largo plazo, estamos hablando también como de 20 años. Segundo, que la isoterma se fue a los 2.800 metros de altura. Y resulta que nuestra cordillera tiene como 1.500, o sea, nunca va a acumular nieve. Y si le vamos a hacer un embalse, no sé qué agua va a acumular. Algún día va a llover seguramente y va a haber un poco de agua. Pero mientras tanto, ¿cómo lo hacemos? Entonces, por eso es que hemos ido escalando el proyecto para ir convenciéndolos también, porque si le voy a pedir de golpe 10.000 o 5.000 y tantos millones de pesos para poder hacer el proyecto, como no están convencidos plenamente, no van a poner las lucas. Entonces, hemos comenzado también tímidamente con los proyectos a modo de piloto, demostrativo y escalable y replicable, porque tú lo puedes hacer en cualquier otro lugar que no sea la comuna de La Ligua, no es preciso que sea La Ligua solamente. Entonces, para ese sector donde estamos trabajando, nosotros necesitamos una nueva planta de 500 000 de litros, porque sigue escalando también la necesidad, genera factibilidad de agua, y la gente solicita los permisos de construcción y siguen regularizando las casas. Entonces, en un sector que están solicitando cerca de 2.500 medidores, pero no hay factibilidad de agua. Y nosotros estamos entregando la factibilidad de a poco. Tenemos una de las 2 cooperativas más grandes del país de agua potable, estos APR rurales, cerca de 10.000, 12.000 personas. No son estos comités chiquititos de 100, 200 casas, sino que es una población de 12.000 personas. Entonces, tenemos que asegurarle a ellos, porque ¿qué pasa? Que se viene también un problema gravísimo, que de no poner atención, los APR podrían ser privatizados también. ¿Por qué? Porque viene la ley 20.998, que habla de que los APR dejan de existir y pasan a ser sistemas sanitarios rurales. Y te exigen un plan de inversiones. Y tú, para poder hacer un sistema sanitario con alcantarillado y plantas de tratamiento, tienes que tener agua. Y hoy en día, ¿qué es lo que no hay? Agua es lo que no hay. Por lo tanto, las sanitarias que tienen concesiones en la área urbana podrían perfectamente pedir ampliación de concesión hacia los sectores rurales. Entonces, por lo tanto, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tratar de garantizar que tienen agua para poder desarrollar propuestas de sistemas sanitarios de sistemas sanitarios rurales. Eso es lo que está ocurriendo el día de hoy. Entonces estamos por eso empecinados en desarrollar propuestas energéticas para poder ser rentable, además de socialmente, que se pueda sostener ese proyecto en el tiempo, y con un riesgo, obviamente, que pueda que venga otro alcalde y lo privatice todo, también es cierto, pero si tú empoderas al pueblo, el pueblo va a defender esa conquista. Sí. Gracias. Terminamos entonces la ronda de preguntas, y para terminar este panel vamos a proceder a entregar un presente por parte de la comisión.
Una foto ahí, Anita, acá. Bien, como coordinador de esta versión de las jornadas y en nombre de la comisión organizadora quiero agradecer a todos los expositores que participaron en esta actividad, a todos los asistentes y espero que nos podamos encontrar en la próxima oportunidad, el próximo año, en una nueva versión de esta jornada. Muchas gracias. Además, queremos invitar a quienes estén interesados para este momento. En la Facultad de Derecho se está realizando un coloquio denominado Proyecto de Ley que modifica el Código Civil en materia de discapacidad mental. Así que invitados los que quieran pasarse de aquí a allá. Otro dato que se me olvidaba, afuera hay un stand vendiendo el libro de Nancy, por si acaso el saqueo al mar, por si alguien está interesado, y diferentes medios de pago. Así, gracias.